La clase de esta noche tiene que ver con las enseñanzas acerca del reino y pues vamos a estar pensando en Hechos capítulo 1, versículos 3 en adelante, particularmente 3 al 11, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que, pues es un pasaje bien conocido, entonces vamos a tratar de repasar un poquito lo que tenemos aquí, ¿verdad? Acuérdense, ¿se acuerdan ustedes aquí de esta pregunta? ¿Durante cuánto tiempo se les apareció Jesús a sus apóstoles después de que resucitó? Esta se la vamos a dejar a la hermana Carla, que está allá en Google. Mira, a ver qué nos dice hermana Carla. ¿Cuánto tiempo se le apareció Jesús a los apóstoles después de que resucitó? Bueno, acuérdense que estamos viendo Hechos capítulo 1, versículos 3 en adelante. O sea que si tienen su Biblia, si pueden abrir su Biblia, ahí van a encontrar la respuesta. Vamos a ver si la hermana Leal, que está ahí en Google Meet, se acuerda de la respuesta. 40 días, exactamente. ¿Cuánto tiempo se le apareció Jesús a sus discípulos? 40 días, ¿verdad? Bueno, según Hechos, capítulo 1, versículo 4, ¿dónde les mandó Jesús a sus apóstoles que esperaran la promesa del Padre? Esa sí yo creo que la puede contestar la hermana Carla. En Jerusalén, exactamente. Entonces, Jerusalén. Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén y esperen en Jerusalén a la promesa del Padre, ¿verdad? Siguiente pregunta, la número 4. Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús después de todas sus enseñanzas acerca del reino? Si ustedes se acuerdan, estos 40 días que Jesús estuvo apareciendo a los apóstoles, constantemente les habló acerca del reino. ¿Qué preguntaron los apóstoles? Reino, ¿cuándo restaurará? ¿Cuándo restaurará el reino? Esa fue la pregunta. Ajá, restaurarás el reino, pero ellos dijeron el reino de Israel en estos días, ¿no? Esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta de los apóstoles. Los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel en estos días? ¿Cierto? Ahora, aquí tenemos otra. En Hechos, capítulo 1, versículo 4, bueno, esta realmente no es una pregunta, o sí es una pregunta, pero ya no es una pregunta directamente del texto. En Hechos capítulo 1, versículo 4, encontramos la palabra reuniéndolos. Jesús los reuniéndolos, y esa palabra traduce el griego sinalizómenos. ¿Cuál de las siguientes ideas le parece a usted más cercana a la forma en que Jesús trataba con los apóstoles? Número 1, los convocó, les dijo, nos vamos a reunir. Número 2, mientras comían. Número 3, reunidos y profundamente cohesionados. Y número 4, en una junta formal. ¿Cuál de estas les parece a ustedes que es la que más se puede adaptar a? Yo creo que la número 3. ¿La número 3? La número 3. Sí, muy importante, muy bueno, hermana Carla. La número 3, reunidos y profundamente cohesionados. Lo que Jesús hizo durante sus 3 años que tuvo con los apóstoles, ¿qué fue? Tratar de integrarlos, de cohesionarlos, de que pudieran pensar igual, que pudieran estar pues sintonizados con él. Y en estos 40 días que él estuvo hablando con los apóstoles, eso fue precisamente lo que él estaba haciendo, los reunió de tal manera que ellos estaban bien sincronizados, ¿no? Y esto es importante, hermanos, porque nosotros a veces pensamos que, bueno, no hay que reunirse, nos vamos a reunir. Pero si no estamos sincronizados, la reunión no progresa mucho, no va a ninguna parte. Si no estamos cohesionados, si no estamos compenetrados los unos con los otros y en una misma mente, ¿no? Más adelante el libro de los Hechos nos va a decir que la iglesia toda tenía una misma manera de pensar, un mismo sentir, una misma mente. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, ustedes tengan un mismo sentir en Cristo Jesús. Entonces, antes de que pueda progresar cualquier reunión, cualquier
agrupación de hermanos, es importante que logremos esa cohesión que viene por el amor. Tomemos en cuenta esto, ¿no? Jesús está con los apóstoles y todos están emocionados, todos están pensando lo mismo, todos están bien cohesionados. Por supuesto que lo que va a pasar va a ser algo muy, muy bueno porque todo el mundo está en la misma sintonía, ¿no? A veces sucede que nosotros nos reunimos y una persona está pensando una cosa, la otra persona está pensando otra cosa, uno tiene un propósito, otro, y no se logra nada porque no tenemos esa cohesión, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, vamos al siguiente punto. Según el verso 8, ¿qué iban a recibir los discípulos cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo? ¿Qué iban a recibir los discípulos cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo? Vamos a ver si la hermana Blanca Leal, que está por aquí, nos contesta esa pregunta. Eso es, sí, muy claro. Jesús les dice, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Ve? Muy bien. Bueno, siguiente pregunta, número 7. ¿Qué relación hay entre el poder y el reino? Pensemos en esta pregunta es como para que la pensemos y para que aterricemos en lo que nos enseña el libro de los Hechos, ¿no? ¿Qué relación hay entre el poder y el reino? Pregunta número 1, ninguna, porque aquí se trata de un poder espiritual. Número 2, mucha, porque sin poder no hay reino. Número 3, eso tiene que ver con el principio, porque el poder prometido era el poder para hacer milagros. La número 2, ¿verdad? La número 2. Oiga, claro que Jesús les promete poder porque es para un reino. De lo que se trata es de establecer un reino. Y en un reino se necesita poder, ¿sí? Entonces, la promesa del Espíritu Santo tiene mucho que ver porque les va a dar, les va a potenciar el reino de Dios a los discípulos. Los otros, pues, que es espiritual, sí, pero no porque es espiritual no es menos poderoso o no es menos efectivo. No, a veces nosotros decimos, no, pues es un poder espiritual y no se aplica igual. Sí que tenía que ver con hacer milagros, pero no solamente hacer milagros, porque la transformación de la vida cristiana, la vivencia de Cristo en nuestra vida, todo eso requiere poder. Día con día necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir como ciudadanos del reino de Dios y para poder adelantar el reino de Dios, ¿sí? Sin igual poder. Exacto. Exactamente. Hay ahorita poder, ¿sí? Y siempre hay poder, y Jesús le prometió a los apóstoles que iban a tener ese poder. Vamos a la siguiente pregunta por aquí. ¿Recuerda usted algún texto del Antiguo Testamento que haga referencia al reino? A ver quién se acuerda, sí, de lo que se acuerdan ustedes, de algún texto del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes de la ocasión aquella en que el rey tuvo un sueño? ¿Verdad? ¿Se acuerdan del sueño? Y el sueño tenía que ver con ¿qué? Con reinos. ¿Cómo? Bueno, pero tenía que ver con reinos. ¿Cómo se llamaba el rey que tuvo este sueño? Y tenía que ver con varios reinos que iban a pasar uno después del otro. Era Nabucodonosor que tuvo ese sueño. A ver, de perdido el libro, empieza con D. Daniel. Y ese sueño concretamente está en el capítulo 2 de Daniel, ¿no? ¿Qué otro texto habla del reino? El mismo, en esta ocasión no es un rey, en esta ocasión es Daniel mismo que tiene un sueño, y en esta vez Daniel ve unas bestias que salen del mar. ¿En qué capítulo? Es Daniel también, ¿no? Es el capítulo 7, ¿no? Donde ve las bestias, Daniel ve las bestias. Entonces, la idea aquí es que ese tema del reino ya se había venido hablando mucho en los profetas. Los primeros cristianos lo conocían porque ellos leían el Antiguo Testamento. Los judíos estaban a la expectativa de la venida del reino. ¿Algún otro texto se acuerdan?
entre tantos que hay en el Antiguo Testamento. Isaías 11 nos habla también del descendiente de David, Bueno, ¿dónde dice la Biblia que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado? Ya Jesús comienza su ministerio, toma todas estas profecías, toma las promesas del Antiguo Testamento y Jesús anunciaba, su mensaje era, se llegó el tiempo, se llegó la hora, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Dónde dice? Obviamente que este es uno de los evangelios. ¿Cuál será? Marcos Marcos. Marco, el sermón del desierto. Sí, Marcos. ¿Marcos qué, hermana? 1:15. 1:15. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿no? El mensaje de Jesús. Ahora, vamos a ver aquí, trace las líneas que unen el texto con el tema. El primero es Jeremías 31 al 34. ¿Cuál tema se relaciona con este texto? Ustedes pueden abrir sus Biblias en Jeremías, en los diferentes textos aquí, y encontrar cuál tema se relaciona con qué texto bíblico. Ah, claro que sí, vea, ese se lo acordó el hermano de memoria. Joel 2, 28 al 32, derramamiento del Espíritu. En los posteriores días dice Jehová, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Sí, sí, pondré mis leyes en sus corazones. La promesa del nuevo pacto que Dios va a hacer, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Cuál puede ser la promesa del bautismo con el Espíritu Santo? No puede ser ninguno del Antiguo Testamento porque esa promesa la hizo Jesús. Uno de dos, o Lucas o Juan. Lucas 3:16, exactamente, Lucas 3:16. Sí, no fue Jesús, fue realmente Juan el Bautista el que anunció que iba a venir Jesús para bautizarlos con el Espíritu Santo, al comienzo del Evangelio, ¿no? Bueno, nos queda 3 y 4. Ezequiel es el espíritu en nuestro interior. Exactamente, pondré mi espíritu en ustedes. Le va a dar un corazón de carne. Le daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y vendrá el Espíritu sobre ustedes. Entonces nos queda sino Juan 7:39. No, yo qué hice aquí, espere un momentito. Pusiste el 4 en lugar del 3, ¿no? Sí. Sí. Este es el 4. Sí, este es el 4. Y el 3 es ¿cuál dijimos? Ezequiel, perdone, aquí sí, bueno. Pues ya aquí me queda difícil que hice un reguero. Bueno, listo, ahí está. Sí, ¿verdad? Bueno, nos acordamos, ¿verdad? Vamos a leer capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Quién nos lo quiere leer, por favor? Si quieren lo leemos ahí de la pantalla. ¿De qué libro? Hechos 1, 9 al 11. ¿Puedo leerlo? Sí, claro. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó en sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestidura blanca, que le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Gracias, hermano, gracias. Tremenda visión, tremendo milagro, ¿no? Los apóstoles están con Jesús en el monte y Jesús asciende, ¿no?, al cielo. Ahora, hagamos una cosa, vamos a mirar aquí, a comparar esto con otros relatos antiguos. Resulta que hay otras personas que hablaron de ascender al cielo, otros relatos en la antigüedad. Por ejemplo,
Aquí tenemos a Julio César en el año 44 antes de Cristo. A Julio César lo mataron, lo asesinaron, ¿no? Y tras su asesinato se interpretó un cometa como una señal de que había sido elevado al cielo, el alma de Julio César, ¿sí? Antes del episodio de Jesús. Julio César pues era gobernante en Roma. La gente del Senado romano tenía temor de que se convirtiera en un dictador y varios senadores se confabularon y uno de los hijos de Julio César se confabuló con ellos y lo mataron entrando al Senado, ¿no? Y luego surgió la idea, a alguien se le ocurrió decir que pasó un cometa y que ese cometa estaba diciendo que el alma de Julio César había ascendido al cielo. Entonces, comparemos estos relatos con lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Ustedes acabaron de leer el Evangelio de Lucas, fíjense la forma tan directa, tan clara, tan realista en la que Lucas nos cuenta algo tan sensacional como es la ascensión de Jesucristo al cielo. La cosa es que Jesucristo asciende al cielo después de haber estado vivo, resucitado y haberse presentado a los apóstoles, ¿cuántos días? Durante 40 días. Después de todo eso, él asciende corporalmente al cielo. El caso de Julio César no se trata de que ascienda corporalmente, sino que dijeron el alma de él asciende al cielo. Augusto, también cuando murió, un solo testigo, afirmó que había visto el alma de Augusto ascender al cielo. Sí. Y pues quedó en la leyenda de que Augusto fue al cielo porque una persona vio el alma de Augusto ir al cielo. Vean ustedes la diferencia, ¿no?, entre el relato de Lucas y los relatos, los otros relatos. Otro es este señor Suetonio, en su lecho de muerte dijo: creo que me estoy volviendo un dios. Suetonio era un emperador, ellos soñaban con el cuento de que entonces cuando iba a morir, yo creo que me estoy volviendo un dios, entonces de ahí salió la idea de que se volvió un dios y ascendió a los cielos, ¿no? Y hubo algunos personajes famosos que dijeron que habían ascendido al cielo. Y lo que pasa es que aquí tenemos la mitología griega, ¿no?, cómo es que ellos pensaban las cosas, ¿no? Los griegos pensaban que los mortales descendían al Hades, al centro de la tierra, ¿no? Y solo personas excepcionalmente grandes, poderosos, ascendían al cielo y se volvían dioses en la mitología griega, ¿no? Un gran emperador, un gran filósofo, una persona muy, muy especial ascendía al cielo. Todos los demás mortales, cuando se mueren, su alma desciende al centro de la tierra, en la mentalidad griega, ¿no? Claro, estas cosas se mantuvieron por propaganda e influencia política, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decían que Julio César subía al cielo? Bueno, pues se trataba del gobernador romano y el que lo iba a suceder, su hijo adoptivo, Augusto, estaba interesado en que dijeran que su papá era Dios y que había ascendido al cielo, porque eso le iba a dar influencia política y todo eso. Entonces todos los demás fueron casos así, ¿verdad?, que manipulados por la propaganda, por hoy diríamos fake news, fake noticias falsas, ¿verdad?, que ayudaban a estos personajes a ascender al cielo. En el caso de Jesús, hermanos, no se trata de una noticia falsa. Jesús ya de por sí es rey, pero Jesús no va a ser un rey conforme a ¿qué? No va a ser un rey conforme al mundo. Él no anda buscando posición política, él no anda buscando privilegios materiales. Porque él dijo que Jesucristo no quería dar publicidad. Exacto, no, Jesús es muy diferente, ¿verdad? Entonces, algunas personas dicen, no, que Jesús resucitó de los muertos, mire que hay otros que dijeron que también ascendió a los cielos. No, pero es completamente diferente. Por eso los incluimos aquí para que podamos ver la diferencia entre los relatos paganos. Porque hay personas que dicen, no, pues que sí, ustedes dicen que Jesús ascendió, pero mire que otros personajes también ascendieron al cielo. No, es muy diferente lo que nos relata Lucas a lo que son estos personajes. La última cosa aquí es que estas cosas sirvieron, ¿no? ¿Para qué? Para
legitimar el poder, ¿no? Si el emperador subió al cielo, pues el hijo tiene derecho a estar en el trono, tiene los genes o tiene la herencia pues del dios emperador que subió y se juntó con los dioses. En estos siglos pasados, cuando uno salía con esos cuentos, había mucha gente que creía, especialmente porque estas eran gente con mucho poder, con mucha riqueza, que les iba bien en las guerras. Entonces la gente hacía la asociación y decían, pues sí, por eso le va bien, porque los dioses lo acogieron allá, ¿verdad? Entonces la gente creía esas cosas. Hoy en día la gente sigue creyendo esas cosas, ¿no? A Maradona le hicieron santo. Mire, qué buen ejemplo ese. ¿Por qué? Porque fue un gran futbolista, porque tenía fama y todas esas cosas. Le construyeron un altar y me imagino yo que todavía hay personas allá en Argentina que le rezan a Maradona y que piensan que Maradona es un gran personaje. Y estamos en el siglo XXI y la gente todavía cree esas cosas. Entonces, imagínense en aquel entonces, ¿no? Pero volvamos a insistir lo que dice el hermano Cornejo. Nosotros como cristianos tenemos que tener una conciencia bien clara y entender cuál es la diferencia entre ese sensacionalismo del mundo y la verdad del Evangelio. Si no tenemos ese cuidado, terminamos arrastrados por el sensacionalismo del mundo. Son falsos dioses, son falsas noticias, son falsos evangelios, porque decir que el emperador, el alma del emperador, en vez de descender al Hades, ascendió al cielo, porque no están hablando de la ascensión corporal. Una de las grandes diferencias entre los relatos paganos y el relato de la Biblia es que a Jesús, ¿qué fue lo que subió al cielo? Fue Jesús resucitado, el cuerpo que salió de la tumba, completamente transformado, ¿no? Ese cuerpo ya no lo encontraron en ninguna parte. No es que fue que el fantasma de Jesús ascendió al cielo, no, el cuerpo de Jesús que resucitó de la tumba subió a los cielos, ¿verdad? Todos estos otros relatos hablan de que el alma subió al cielo y que alguien la vio y que pasó una paloma y que vieron un cometa y que eso indicaba que había subido el cielo. Ahora, para esa cultura, para esa mentalidad, esa era una buena noticia. Ay, mire, el emperador ahora es Dios, ¿no? Ahora subió y lo acogieron los dioses, pues es un evangelio, ¿no? Acuérdense ustedes que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces, hay esos evangelios que son falsos, que parecen buenas noticias, pero son falsas noticias lamentables. Aquí tenemos la imagen esta que teníamos al comienzo, Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Este es un evento mitológico aislado. Algunas personas dicen, ay, es un mito, se inventaron eso, que Jesús ascendió a los cielos. No, no es un evento aislado. ¿Se acuerdan que esta imagen nos recuerda que precisamente Daniel capítulo 7, donde después de haber visto Daniel las diferentes bestias que hacían la guerra contra el pueblo de Dios, aparece una señal en el cielo que es un trono. Y luego aparece en las nubes uno como el Hijo del Hombre para recibir ¿qué? El reino de Dios, para recibir el reino del pueblo de Dios. Entonces, esta resurrección y ascensión de Jesús hacen eco de lo que Daniel dijo, ¿no? Cuando los apóstoles ven a Jesús ascender a los cielos en las nubes, ahí está la asociación, ahí está la relación. Se cumplió lo que había anunciado ¿quién? Daniel, ¿no? Ahora Jesús ha ascendido, no simplemente como un hecho aislado, ¿no? Sí resucitó y ascendió aislado, sino que ese ascenso implica la toma de posesión ¿de qué? Del reino. Implica que Jesús se sienta a la diestra de Dios. ¿Qué significa que Jesús ascendió para ocupar su trono? ¿Qué significa? Tenemos las siguientes opciones. Que un día volverá y va a empezar a reinar. Que está sentado a la diestra de Dios para juzgar las almas de los pecadores. Que desde ese momento empezó a reinar. Y 4,
que reina en el cielo mientras es el fin del mundo. La número 2, está sentado a la diestra de Dios para juzgar las almas de los pecadores. ¿Será solamente eso? El 3. El número Desde ese 3. momento empezó a reinar. Ajá. Claro, reinar implica juzgar. El que reina tiene el derecho a juzgar, ¿sí? Es el que tiene el poder para juzgar. Pero no solamente el poder para juzgar, es el que gobierna. De alguna manera el reino de Dios se realiza a través de Jesús desde el momento en que Él asciende y se sienta en el trono de su Padre, ¿no? Es lo que dice Daniel en el 14. Exacto, exacto. Recibió el reino. El que era como hijo de hombre, o sea, Jesús, que aparece en las nubes, recibió el trono, ¿sí? O recibió el reino de Dios. A veces esta opción, muchas personas piensan así: Jesús se fue y allá está, y un día va a venir y va a empezar a reinar. Es más, hay una religión por ahí que dice que Jesús va a venir y va a reinar por 1000 años. Un día Jesús va a venir a Jerusalén y va a reinar por 1000 años, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues todavía no reina, tenemos que esperar a que vuelva otra vez para reinar, ¿no? Jesús empezó a reinar desde el momento en que ascendió al Padre, ¿no? Que es un reino que está allá en el cielo. Aquí la tierra está todo por su lado, pero Jesús allá en el cielo tiene su reino en las nubes. Jesús es el Señor de señores, Rey de reyes, ¿no? Él tiene el gobierno y la potestad. ¿Qué decía Jesús en Mateo capítulo 28? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No se nos olvide la segunda parte. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No dice toda autoridad me será dada. Dice toda autoridad me es dada. Jesús tiene toda la autoridad, ¿verdad? En el cielo y en la tierra, ¿cierto? Bueno, ¿algún comentario o pregunta por aquí? Hermanos de Google Meet también, si nos ayudan. Vamos a hacer una comparación aquí en las expectativas que tenían los judíos, porque resulta que el Evangelio nos presenta otra dimensión, otra cara del reino de Dios. ¿Qué expectativas tenían los judíos? Primero, poner el fin a la dominación pagana y tener su propio rey en Jerusalén. Los judíos, en la época de Jesús. Segundo, poseer totalmente su tierra. Tercero, tener dominio sobre otras naciones. Cuarta, restaurar definitivamente el templo. La 1 ciertamente, la 1, pero la 2 y la 3 y la 4. ¿Sí? Todos. Eso era lo que ellos esperaban, ¿no? Cuando venga el reino, nos deshacemos de Roma, nos deshacemos de todos los poderes paganos, vamos a tener nuestro rey en Jerusalén, ¿no? Vamos a ser los dueños de nuestra tierra y nadie nos va a quitar nada ni nos va a molestar. Hoy en día hay ese fenómeno de que nosotros queremos en la tierra de Israel, hay ese pleito, ¿no? Con la tierra de Israel. Tener dominio sobre las demás naciones. Ellos esperaban que Dios les iba a dar una especie de imperio sobre las demás naciones. Y claro, importantísimo el templo, porque para ellos el templo era la presencia de Dios. En el templo está Dios, ¿no? No aprendieron la lección cuando Nabucodonosor les destruyó el templo. Ellos siguieron pensando, no, el templo aquí es donde Dios va a morar. Ellos imaginaban un rey en su palacio, ahí en Jerusalén, político, con bastante esclavos y con bastantes propiedades y con dominio sobre todas las naciones, etcétera, ¿no? Esa era la expectativa. Ahora, la iglesia comienza en ese ambiente, ¿no? La iglesia comienza en un pueblo que tiene esas expectativas, pero veamos la otra cara. ¿Qué entendían por el reino de Dios los romanos? ¿Qué entendían? No por el reino de Dios, perdón. ¿Qué entendían por reino, por gobierno? Cuando ellos hablaban del reino, del gobierno, del imperio, ¿qué entendían? El César es Señor. Claro, el César es Señor. Exacto, el César es Señor, decían ellos, ¿no? La paz y el poder se ganan con la espada.
Sí, ¿no? La paz y el poder se ganan con la espada. La 3, la organización es jerárquica, los que están arriba, los que están en medio, los que están abajo. Ahí está el emperador, está arriba, y sus más cercanos, y luego los oficiales de medio campo, y luego toda la gente abajo. Ellos, para poder mantener el imperio, ellos tenían que tener esa jerarquía, ¿sí? Todas arriba. Los de arriba, No, le digo todas las preguntas de arriba. todas las preguntas, exactamente. Los beneficios, pues, ¿a quién le van a llegar los beneficios? Pues obviamente que a los de arriba, ¿sí? Sí se beneficiaron, sí había riqueza, sí había paz, pero los de, los de abajo pagaban los impuestos, muchos eran esclavos y tenían que con su trabajo mantener los lujos y las riquezas de los de arriba, ¿no? Y, Eran ladrones, cobraban lo que ellos querían. y luego tenían los del medio que los romanos les daban la facilidad, ustedes van y cobren los impuestos. Vean a ver quién se gana. Mateo. Qué bueno que... Saqueo, ¿verdad? Vamos a hablar de saqueo el domingo. Entonces no nos adelantemos a saqueo. Ahora, vean la visión apostólica del reino. ¿Cuál es la visión apostólica del reino? No, César no es Señor. Jesús es el Señor. Eso lo repetían los cristianos constantemente. Desde la ascensión de Jesús, el mensaje del Evangelio es ese. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y a Cristo, Señor y Mesías, ¿no? Todas, y si va a decir todas son. Todas igual, ¿no? La paz, hermano. ¿Cómo alcanzó Jesús? Mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. No es por la espada, es por la cruz, por el amor de Cristo en la cruz y el poder del Espíritu Santo. No es el poder de las armas, no es el poder de la riqueza, no es el poder del estatus social, es el poder del Espíritu Santo, ¿no? Exacto. La organización no es jerárquica. La iglesia es un cuerpo y todos los miembros del cuerpo son igualmente importantes, ¿no? Y lo que cuenta es la comunión y la cohesión y la unidad del cuerpo. Fíjense cómo los primeros cristianos tuvieron una visión completamente diferente de los judíos y de los romanos. Ellos comenzaron su grupo en Jerusalén con esta visión, que la habían recibido ¿de quién? Pues de Cristo y del Espíritu Santo que les estaba dando esta visión. Y eso los impulsó a través de todo el libro de los Hechos a llevar a cabo la iglesia, ¿no? Ahora también, todos son ciudadanos y herederos. No es que las bendiciones y los privilegios son para los de arriba, no. Todos son igualmente ciudadanos y todos son herederos del reino, ¿no? La extensión del reino. ¿Qué les dijo Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8? Me serán testigos en Jerusalén, aquí la tenemos, y luego más adelantito en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en el libro de los Hechos. Como el reino de Dios, Jesús no les dijo una iglesia más, se va a hacer una iglesia más que va a hacerse una iglesia universal y mundial. No se trata de una iglesia más, es la iglesia que representa el reino de Dios, es la iglesia que encarna y que anuncia el reino de Dios. No es otra religión, no es una filosofía más, no es una doctrina más, no es una idea más, es el reino de Dios que se va a extender desde Jerusalén hasta Samaria, hasta Judea y finalmente hasta lo último de la tierra. Y en el libro de los Hechos vamos viendo cómo ese reino de Dios se va expandiendo, la visión del reino de Dios, ¿no? Jesús como el Señor. Ahora, esa iglesia se extiende ¿en qué contexto? ¿Cuáles son las circunstancias? Bueno, ahí están los romanos y ellos siguen con sus luchas y siguen con sus noticias y sus ideas y queriendo entronizar al emperador. Ahí están los judíos queriendo ganar terreno y queriendo convertirse en gente libre. Y están los cristianos diciendo,
ya Jesús es Señor y estamos anunciando el hecho de que Jesús es Señor y invitando a la gente a que se someta a Cristo, que acepte el señorío de Cristo. Los cristianos estaban dispuestos a morir. Al poco tiempo de haber comenzado la iglesia, apedrearon al pobre Esteban, pero Esteban tranquilo porque él sabía que el reino de Dios no estaba circunscrito solamente a la tierra, ¿no? Sino que pues en medio de la apedreada que le pegaron, él vio al Señor en su trono a la diestra de Dios Padre y pues soy parte del reino, ¿cierto?